Hola a todos, buenos días, tardes o noches, aquí su anfitrión Prisma Teorías y vengo aquí con otro capítulo para ustedes, espero que les guste. Sin más que decir, comienzo. Capítulo 4. El peso del mañana. Habían pasado ya algunas semanas desde que tuvo aquella conversación con sus padres y el saber que ellos eran héroes muchos años antes, y también pasó algo de tiempo desde aquel sueño. Una figura borrosa, un rostro apenas visible, y una voz que resonaba en su memoria como un eco distante: tú eres mi última carta, ante lo que hice. Izuku no podía dejar de pensar en ello. Esa noche no durmió. Se revolvía entre las sábanas, sudando por la ansiedad más que por el calor. El amanecer trajo la brisa templada de la granja, pero también una pregunta que lo carcomía. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué significaban sus palabras? ¿Qué significaba para él ese sujeto? Y la pregunta que jamás se había hecho desde que empezó a vivir con el Kent, ¿y esa era quién era él? Fue entonces cuando se decidió. Tras el desayuno, mientras Marta lavaba los platos y Jonathan se preparaba para sus labores diarias, Izuku habló con una voz aún algo áspera, pero decidida. Izuku. Quiero ver la cápsula, dijo, rascándose nerviosamente la nuca. Jonathan lo miró con una ceja alzada, sorprendido por la repentina petición. Marta simplemente lo observó, en silencio, como si ya hubiera presentido ese momento. Tras una breve pausa, el anciano asintió con la cabeza y lo acompañó de regreso al lugar donde todo había comenzado. La cápsula seguía allí en el granero, parcialmente marcada por las ramas que tenía y el moho cuando lo encontraron la primera vez, pero limpia en parte por Jonathan para mantenerla decente. Esa la misma estructura metálica y con el mismo olor oxidado por el tiempo, pero se notaba que tenía un color negro metálico antes, la misma opacidad en sus compuertas. Izuku se acercó lentamente, como si esperara que se activara por su presencia. Pero no ocurrió nada. La revisó por dentro y por fuera. Ni grabaciones. Ni mensajes. Ni luces. Nada. Estaba vacía, como si su único propósito hubiera sido traerlo, y nada más. Se quedó en silencio, contemplándola, esperando que algo lo que fuera le revelara un propósito. Pero el silencio del granero y la de su padre fue todo lo que recibió. Ya de regreso en el campo, mientras trabajaban en las cosechas, Jonathan lo observaba con más atención que de costumbre. Notaba que Izuku tenía preguntas sin resolver. Lo conocía ya lo suficiente como para notar la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba los puños cuando creía que nadie lo miraba. En un momento de descanso, mientras bebían agua bajo la sombra del viejo roble, Jonathan le preguntó: ¿tú, sabes lo que quieres ser? Izuku se quedó en silencio. No era una pregunta simple. Nunca lo había considerado realmente. Desde que despertó, su vida había sido una reconstrucción, una adaptación. Sobrevivir. Aprender a vivir. ¿Pero querer ser algo? Izuku. Yo, no lo sé, solo sé que me gusta ayudar, y me gusta inspirar y dar la mano cuando se necesita, como ese día, con el niño en el incendio. Se sintió, correcto. Como si tuviera que hacerlo. Jonathan, aunque sorprendido por esa sinceridad, no lo dejó ver. Solo asintió. Jonathan. Entonces vamos a entrenar. Si ese es el camino que tus instintos quieren seguir, más vale que puedas caminarlo sin romper el suelo bajo tus pies. Fue la primera vez que Jonathan tomó la iniciativa. Y fue el comienzo de algo nuevo. Y el primer paso de todo, el entrenamiento. Al principio, Jonathan quiso probar su fuerza. Empezaron con cargas simples, sacos de grano, troncos, ruedas de tractor. Pero todo lo que Izuku levantaba, lo hacía con demasiada facilidad. Después vino la resistencia, correr en el campo, cargar peso durante largas distancias, nadar en el canal que cruzaba la parte baja del terreno. Izuku resistía más que cualquier otro humano que Jonathan hubiese visto. Ni siquiera él en su época de héroe podría compararse. Pero lo más sorprendente fue la velocidad. Una mañana, mientras trotaba por el sendero de la colina, Izuku tropezó y, para evitar la caída, corrió hacia adelante, y desapareció de la vista de Jonathan por un par de segundos. Cuando lo encontró, estaba a casi 300 metros, con las rodillas raspadas y los ojos tan abiertos como los suyos. Izuku. No lo pensé, susurró jadeando, mis piernas, sentí que querías salvarme. Pero no todo era control. Lo que más preocupaba a Jonathan eran las emociones. El enojo de Izuku activaba su visión calorífica, al igual que quedarse viendo un punto fijo por demasiado tiempo. Una vez se le quedó viendo a una taza de su papá, y la taza empezó a ponerse al rojo vivo y reventar por el calor. El miedo solía activar su superaudición y descontroladamente escuchaba cada cosa alrededor cuando el miedo le llegaba.
La ansiedad que era una que le empezó a dar por los entrenamientos en ocasiones tenía una fuerza desmedida que no medía sus golpes. Era como una bomba emocional. Cualquier detonante podía activar habilidades que ni él mismo entendía. Y durante un entrenamiento le dijo Jonathan a su hijo. Jonathan, el no saber cómo controlarte te hace peligroso, le dijo una vez. Para ti, y para los demás. El control no es un lujo. Es una necesidad. Una cena, una esperanza aquella noche. Durante la cena, Izuku estaba más callado que de costumbre. Su tenedor jugaba con los vegetales sin llevarlos a la boca. Jonathan, serio como siempre, se limitaba a comer. Pero Marta, con esa mirada maternal que podía leer el alma, le habló con suavidad. Marta, Izuku, este entrenamiento no es para volverte un héroe. Es para que no te hagas daño, ni se lo hagas a nadie sin querer. Izuku levantó la mirada, confundido. Izuku, no sé si quiero ser un héroe, mamá, dijo con sinceridad. Solo, quiero hacer lo correcto. Pero no sé qué es eso, a veces siento la necesidad pero no siquiera sé de dónde viene. Marta sonrió, con una dulzura nostálgica. Marta, lo correcto no siempre es claro, pero lo sabrás en el momento que debas decidir. Y para ese momento, necesitas estar listo. Jonathan solo murmuró. Y ser fuerte no basta, debes tener la cabeza fría y una precisión muy exacta. Más rato esa noche, Izuku no pudo dormir. Se levantó y bajó las escaleras, descalzo, con una linterna tenue en la mano. Fue entonces cuando Marta, que lo esperaba en la sala con una manta sobre los hombros, le habló. Marta, sígueme. Pero no le digas a tu papá. Lo llevó a una pequeña habitación al fondo de la casa, con polvo en las repisas y una caja llena de videocaseteras. Una televisión vieja. Cintas etiquetadas. Jetstream, rescate en Monte Asami comandante, terremoto en Shizuoka Jetstream comandante, la batalla del puente Akone Olmig, salvamento en camino. Izuku se arrodilló ante la televisión. Insertó una cinta. El zumbido de la casetera lo transportó en el tiempo. Y entonces, los vio. Jonathan y Marta. Jóvenes. Valientes. Volando, salvando gente, enfrentando amenazas. Ella con un traje plateado y azul, flotando entre torres colapsadas. Él con armadura táctica, alzando vigas con una sola mano y guiando civiles entre escombros. La televisión. Y aquí están los únicos y inigualables, el dúo de fuerza y vuelo más increíble del mundo, el comandante y Jetstream. Mientras fuera de la televisión Izuku miraba de forma atenta el vídeo con mucho entusiasmo. Izuku. Ellos, eran ustedes, susurró impresionado. Marta asintió, cruzando los brazos. No lo hicimos nunca por fama. Nunca fue por eso. Quizá un poco de dinero tal vez, pero no se vive honestamente comiendo de saludos de fans jeje, pero a pesar de eso hicimos lo que pudimos. Y si tú puedes, entonces la pregunta es ¿quieres ser un héroe? Izuku procesó esa idea aunque aún no la termina de digerir, sus ojos aún fijos en la pantalla. La cinta terminó, pero su corazón no. Marta. Por cierto, sacó unos lentes que en apariencia se veían normales pero Marta continuó, estos lentes te los fabricó tu papá, o bueno más bien uso el vidrio de la cápsula para mandar a que te hagan unos lentes, pruébalos. Izuku tomó los lentes y al ponérselos no vio diferencia a tenerlos o no tenerlos puestos, pero entonces activó su visión calorífica en menor medida y el cristal no se derritió ni siquiera le pasó nada. Marta. Al parecer funcionan bien y te ves muy guapo mi niño abrazando a su hijo Izuku. Oh mamá jeje, dijo alegremente aceptando el abrazo de su mamá agradecido con el regalo. Después de aquellas noches viendo cintas antiguas, de héroes de épocas pasadas, de Marta volando con gracia sobre las ciudades mientras Jonathan con fuerza descomunal salvaba estructuras enteras, Izuku comprendió algo. Ser fuerte no bastaba. Había que tener el corazón y la mente listas también. Por eso, durante un largo tiempo, Izuku dedicó sus días no a levantar rocas ni correr a velocidades absurdas, sino a estudiar. Pasaba horas en la pequeña biblioteca improvisada que Marta le preparó con libros de historia heroica, ética, filosofía, análisis de conflictos y hasta biología humana. Quería entender las emociones, la moral, los conflictos del mundo. Estudiaba las decisiones difíciles que tomaron héroes y villanos por igual, aprendía del pasado para prepararse para un futuro, para prepararse para el mañana. Marta lo miraba desde la cocina mientras lavaba los platos, con una leve sonrisa en el rostro. Verlo ahí, con los lentes puestos, subrayando párrafos, tomando notas como si fuera un joven universitario, cuando en realidad estaba buscando su lugar en el mundo, le llenaba el corazón. Pero mientras el conocimiento llenaba su mente, el cuerpo no podía quedarse atrás. Ya con 22 años.
Un año más con los Kent. Un año más cerca de ser quien debía ser. Izuku ya no era el chico confundido que despertó en una cama ajena sin saber su nombre. Ahora era un joven de mirada firme, espalda recta y una voz que, aunque tosca, era constante. Jonathan decidió que era hora de una nueva etapa. Tener fuerza, no sirve de nada si no sabes usarla, le dijo una mañana mientras ambos caminaban al granero, donde ahora entrenaban. A veces no se trata de quien golpea más fuerte, sino de quien sabe cuándo, cómo y dónde hacerlo. Y así comenzó el siguiente nivel. Aprender a pelear. No era un arte marcial formal. Jonathan no era un maestro de karate, ni de kung fu. Pero sabía cómo golpear, cómo moverse, cómo sostenerse en su centro, cómo evitar caídas innecesarias y maximizar el impacto de un puño. Le enseñó a posicionar los pies, a distribuir el peso de su cuerpo, a usar el momento adecuado para un golpe, y sobre todo, a mantener la calma en movimiento. Al principio Izuku fallaba. Mucho. Su fuerza aún era desproporcionada. Golpeaba sacos de arena que volaban por el campo como si fueran de papel. Se frustraba. Su visión calorífica, aunque más controlada, aún aparecía sin aviso si se alteraba demasiado. Una vez casi quema una mesa en el granero al gritar de frustración. Jonathan, respira. Le gritó, no eres una bomba. Eres un ser humano. Izuku jadeaba, sudando, sus manos temblaban. Izuku, no quiero fallar así, susurró, apretando los puños. Jonathan, entonces aprende a fallar con inteligencia, le respondió Jonathan más calmado. Control no es perfección, es disciplina y la disciplina no llega de la nada, se forja con error y práctica, hijo. Desde ese día Izuku continuó con su entrenamiento y estudio. Pero no solo los libros te enseñan todo, ya también está lo que enseña el corazón. Mientras Jonathan trabajaba el cuerpo, Marta trabajaba el alma. Por las noches, lo llamaba a sentarse con ella en el porche. Le hablaba de las personas, de cómo no todos reaccionan igual ante una tragedia. Le contaba sobre las veces que salvó a gente que le escupió por ser una heroína. O sobre los niños que la abrazaban sin conocerla. Le enseñó a mirar más allá del blanco y negro. Marta, la gente no siempre entenderá lo que haces. Algunos te amarán por ello. Otros te odiarán. Pero el valor está en hacerlo, sabiendo eso. También le contaba refranes de su juventud. Marta, no se puede llenar un vaso con una tormenta, le decía, eso lo aprendí cuando intentaba salvar a todo el mundo, sin entender que a veces, no todos quieren ser salvados. Izuku escuchaba con respeto. Guardaba cada palabra como si fueran tesoros. Pero no todo era perfecto. Ya que sus padres tenían un recuerdo oculto. Una tarde lluviosa, mientras limpiaban un antiguo armario en el desván, Marta le pidió ayuda para guardar unas cajas de recuerdos. Entre álbumes, trajes antiguos y fotografías amarillentas, Izuku sacó una en particular que llamó su atención. Una imagen de Marta y Jonathan, más jóvenes, vestidos de civil. No llevaban trajes de héroes. En medio de ellos, sonriendo, un joven de cabello oscuro, unos 14 o 15 años, con una chaqueta roja. Izuku se quedó viendo la foto. Izuku, ¿quién es él?, preguntó. Marta giró para ver la imagen y al hacerlo, algo cambió en su rostro. Por fuera, sonrió con esa calidez tranquila de siempre. Marta, solo, alguien que fue importante para nosotros, dijo con voz suave, volviendo a acomodar las fotos. Pero Izuku no era el mismo que hace 2 años. Escuchó el latido acelerado del corazón de su madre. Vio la forma en que su mano tembló sutilmente. Y notó que sus ojos no regresaron al suyo, sino que se quedaron un poco más de la cuenta sobre la fotografía. No preguntó más. Pero por dentro, algo se sembró. Esa noche, mientras Izuku dormía, Marta y Jonathan conversaron sentados junto a la chimenea. Ella sostenía la foto en sus manos. Marta, ¿crees que deberíamos decirle? Jonathan, aún no, respondió mirando el fuego. No hasta que sepamos si está listo, o si lo necesita. Ella asintió, aunque en sus ojos se leía la duda. La historia avanza. Las emociones crecen. Izuku sigue forjando no solo su fuerza, sino su carácter. Y el pasado empieza a mostrar sus hilos invisibles. La tarde era cálida. El sol bañaba con suavidad los interminables campos de maíz que rodeaban la granja Kent. El cielo azul se extendía como un océano inalcanzable, sin una sola nube que lo manchara. Y allí, entre el crujido del maíz al viento y el canto de los grillos, una figura verde se deslizaba veloz entre las hileras. Izuku. Con una sonrisa amplia y el corazón latiendo con libertad, corría como nunca antes.
No solo era veloz, era ligero, como si el mundo hubiera decidido no pesarle tanto. Cada zancada era más fuerte, más precisa. Cada salto, más alto. Izuku. ¡Ah! Gritó mientras reía, impulsándose del suelo. Saltó. Cayó con suavidad. Saltó otra vez. Más alto. Una vez más. Y esta vez, no cayó enseguida. El aire se volvió denso, como si lo abrazara. Izuku notó que el maíz quedaba más abajo, como si su cuerpo flotara por un instante en medio de una burbuja invisible. La sensación lo llenó de emoción. Por unos segundos, se sintió invencible. Pero como todo niño que prueba algo nuevo, quería más. Y así lo intentó. Miró hacia la casa. Estaba lejos. A unos 300 metros quizá. Calculó en su mente la fuerza del salto y sonrió. Izuku, vamos allá. Gritó, y se impulsó con todo lo que tenía. Pero no calculó bien. Voló por el aire en línea recta, como un proyectil verde, con los brazos extendidos hacia adelante. Pasó por encima de la casa y se estrelló con fuerza en el techo del granero. Crash. El sonido de la madera cediendo fue escandaloso. Cerró los ojos, preparándose para sentir el golpe contra el suelo. Pero el golpe nunca llegó. Con timidez, abrió un ojo. Estaba flotando. Suspendido a medio metro del suelo, con las vigas rotas alrededor, Izuku miró sus manos, su cuerpo, y luego el vacío entre sus pies y la tierra. Su boca se abrió de asombro. Izuku, estoy flotando, susurró, con el corazón a 1000 por hora. Una mezcla de alegría infantil y asombro lo invadió. No solo por el hecho de volar, sino por lo natural que se sentía. Como si siempre hubiera estado dentro de él, esperando despertar. Pero entonces sucedió algo más que olvidó, Jonathan. Izuku. Gritó una voz firme desde la casa. Y como si la gravedad volviera de golpe, Izuku cayó de pie, algo torpe, y caminó de regreso. En el porche, Jonathan Kent lo esperaba con los brazos cruzados. Detrás de él, el granero mostraba un hueco enorme en el techo. Jonathan, ¿quieres explicarme qué fue eso, jovencito? Preguntó con el ceño fruncido, pero sin alzar la voz. Izuku. Me emocioné, respondió bajando la mirada. Jonathan suspiró. Caminó hacia él y se agachó para quedar a su altura. Jonathan, hijo, tener poder no significa que tengas permiso para usarlo como te dé la gana. No estás solo en este mundo. Hay cosas que puedes romper sin darte cuenta, o también hacerte daño a tú mismo o peor a personas que podrías herir sin querer. Izuku tragó saliva. Izuku, no quiero lastimar a nadie, papá. Solo, me emocioné. Jonathan, lo sé. Y no estás castigado, pero vas a reparar ese techo tú mismo, dijo Jonathan con seriedad, pero sin dureza. Con tus manos. Sin saltos. Sin velocidad. Nada de fuerza sobrehumana, solo tus manos y tu reflexión, ¿entendido? Izuku, ¿qué? Pero eso me va a tomar todo el día. Jonathan, exactamente. Así aprenderás que la fuerza es una herramienta, no un atajo. Se usa cuando de verdad se necesita y no cuando quieras jugar. Izuku asintió, avergonzado pero comprensivo. Desde la puerta, Marta observaba en silencio, con una leve sonrisa. Esa noche, mientras todos dormían, Marta entró al cuarto de Izuku con una linterna. Marta, Izuku. Izuku, mamá. Respondió sonriendo. Marta, ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Salieron juntos al campo, descalzos, con la hierba fría bajo sus pies. El cielo estaba lleno de estrellas. La Vía Láctea parecía una carretera de luz suspendida en la nada. Marta, ¿sabes qué sentí la primera vez que volé? Preguntó. Izuku negó con la cabeza. Marta, no fue como una fuerza que me empujaba, fue como si el mundo desapareciera. Como si la gravedad no me hablara. Silencio total. Paz. Marta miró al cielo, recordando. Marta, fue libertad. No solo de cuerpo, de alma. Es como nadar entre estrellas. Izuku cerró los ojos. Se concentró. Imaginó esa sensación. La forma en que su madre hablaba, era tan real, tan vívida, y entonces lo sintió. Su cuerpo se volvió liviano. La hierba desapareció bajo sus pies. Cuando abrió los ojos, estaba flotando unos metros por encima del suelo. Su silueta reflejada en los ojos húmedos de su madre. Izuku se movía con gracia, como si siempre lo hubiese hecho. Giraba, ascendía un poco más, flotaba en círculos. Izuku, mira mamá. Estoy volando. Estoy volando de verdad. Marta rió, con lágrimas en los ojos. Desde la ventana del dormitorio, Jonathan los miraba.
Su rostro serio ocultaba una mezcla de orgullo y dolor. Tomó una vieja fotografía del buró. Clark, su verdadero hijo, con su traje héroe en ese entonces. El recuerdo era hermoso, pero también era una herida. Marta. Tiene su sonrisa, y su vuelo, murmuró cuando Jonathan salió al porche. Jonathan. Sí, pero no compartirá su camino, él decidirá su mundo ahora, añadió él con amargura. Marta tomó la mano de su esposo. En silencio, ambos miraron a Izuku surcar el cielo nocturno como una estrella fugaz. En ese momento, entendieron que, aunque el niño no llevara su sangre, el universo lo había elegido. La luz de la mañana se filtraba entre los árboles del bosque, el mismo bosque donde, hacía ya casi 3 años, Izuku Midori ya había despertado desorientado, herido, y completamente solo. Hoy, a sus 24 años, ya no era el mismo muchacho temeroso que temblaba bajo las ramas al caer la noche. Su cuerpo se había vuelto fuerte como el acero, su espíritu templado por la paciencia y la voluntad, y su corazón, lleno de gratitud por la familia que lo había acogido sin pedir nada a cambio. Jonathan y Marta. Durante esos años, el entrenamiento fue arduo. Jonathan, antiguo héroe, lo sometió a un régimen físico que hubiese derrumbado a cualquier otra persona. Levantar vigas de hierro, correr laderas empinadas, cargar troncos por kilómetros, nadar en el río helado antes del amanecer. Izuku nunca se rindió. No podía hacerlo. Algo en él le decía que tenía que ser más, no para sí mismo, sino para los demás. Marta, por su parte, no permitió que el alma de Izuku quedara atrás. Le enseñó a pensar, a leer y escribir con fluidez, a estudiar historia, geografía, ética. Veían juntos documentales sobre desastres naturales y vídeos antiguos de héroes en acción. Ella le hacía preguntas y lo guiaba con amor. La inteligencia emocional que cultivó con ella sería uno de sus dones más importantes. Con el paso del tiempo, su cuerpo comenzó a cambiar. Sus sentidos se agudizaron. Podía escuchar conversaciones a kilómetros si se concentraba, podía ver a través de las paredes, e incluso comenzar a percibir las fuentes de calor de los cuerpos vivos. Izuku lo comparaba con tener un radar interno. Marta lo llamaba el regalo del cielo. Pero el momento más especial ocurrió una tarde. Mientras Izuku descansaba bajo el árbol donde solía entrenar, le hizo a su madre una pregunta sencilla. Izuku, mamá, ¿tú crees que logré adaptarme? No conozco a nadie fuera de la granja y el pueblo, Marta. Hijo, el momento llega cuando tú estés listo. Sé que no será fácil, pero yo sé que lo que te propones lo consigues, como cuando aprendiste a volar, ¿recuerdas? Izuku. Sí, jeje, no me olvidaré de eso jamás. Marta. El volar es un don único, hijo, y es porque simboliza ningún avión o animal volador te puede hacer frente y detener tu libertad. Desde ese día, después de esa conversación, comenzó a practicar en secreto. Saltos más altos, mayor control en el aire. Pronto, el salto se convirtió en impulso. El impulso, en vuelo. Y el vuelo, en una extensión natural de su cuerpo. Y aunque había hecho esto miles de veces antes, él quería sentir que podría lograr el volar solo, aunque en su corazón él nunca estará solo. Era algo dentro de él, algo que respondía al sol, a la vida, a la esperanza. Pero todo cambio trae consigo una decisión. Izuku lo sabía. Aunque Jonathan le enseñaba todo lo que podía y su madre lo amaba como a un hijo verdadero, algo en su interior no hallaba paz. Seguía sin recordar su infancia. Seguía sin saber quién era realmente. ¿Tenía familia antes? ¿Un pasado? ¿De dónde provenía? ¿Por qué había caído en ese bosque? En la última noche, durante la cena, Izuku bajó la mirada. Izuku. Papá, mamá, tengo que irme. Marta dejó caer su tenedor. Jonathan frunció el ceño. Jonathan, ¿irte? Preguntó su padre, ¿a dónde? Izuku. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero necesito descubrir quién soy, de dónde provengo, necesito saber por qué estaba en ese bosque, y, más que nada, tengo que hacer algo bueno con esto. Con todo lo que soy, amé estos años con ustedes, mamá y papá, pero ya me siento listo. Un largo silencio llenó la habitación. Marta no pudo evitar llorar. Jonathan se puso de pie y, como en sus entrenamientos, puso una mano firme sobre el hombro de su hijo. Jonathan. Entonces, ve. No para alejarte de nosotros, sino para acercarte a tu destino. Ve y haz lo que debes hacer, Izuku. La mañana siguiente llegó con el canto de los pájaros. Izuku vestía una simple camiseta blanca y pantalones resistentes. En su espalda, una mochila con provisiones, ropa, agua, algo de dinero y una brújula rota que Jonathan decía que le traería suerte. Justo cuando cruzaba la cerca de madera que separaba el hogar del camino, su madre salió corriendo tras él.
Marta, Izuku. Espera. Él se detuvo, sorprendido. Ella llevaba en sus manos una mochila más pequeña, envuelta en una sábana. Marta, no puedes irte sin esto, dijo, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa orgullosa. Es un regalo, de ambos. Le pedí también a una amiga que le hiciera mejoras, pero el diseño y el material lo hemos conseguido tu padre y yo. Izuku abrió el paquete, y quedó sin palabras. Un traje azul con detalles rojos. Una capa roja como el amanecer. Unas botas rojas y en el pecho, un símbolo con forma de diamante, con una S en su interior de color rojo y su contorno negro que en sus orillas estaba de color amarillo. Izuku. No entiendo, balbuceó. Marta, desde que llegaste a nuestras vidas, he soñado contigo. En este traje. De pie frente a cientos de personas, sonriendo mientras los salvabas. Siempre el mismo símbolo. Siempre tú. No sé si es un sueño, una visión, o solo el deseo de una madre. Pero sé que te pertenece. Izuku temblaba. No por miedo. Sino porque comprendía, al fin, que tenía un propósito. Izuku. Prometo llevarlo con orgullo, susurró. Jonathan se acercó, abrazando a ambos. Jonathan, recuerda quién eres, hijo. Y si no lo sabes aún, constrúyelo. El mundo necesita un hombre como tú. Izuku se alejó poco a poco. Luego se detuvo, se giró una última vez, y con una sonrisa en los labios, corrió de nuevo con ellos y los abrazó con fuerza con lágrimas en los ojos y dijo, gracias, por darme una familia. Tomó aire y se alejó de ellos y, flexionó sus piernas, y saltó. El cielo se abrió ante él. Su cuerpo ascendió como un rayo. El sol lo iluminó, como si diera su bendición. Y entonces, Izuku voló. Ya no era el niño abandonado. Ya no era el joven perdido en el bosque. Ya no era el aprendiz. Ahora se dedicaría a hacer lo que su corazón le dicte sin rechistar porque, como dijo su madre, el camino de la virtud y la justicia nunca es fácil, está lleno de desafíos pero al final es un regalo ya que con la virtud serás el hombre del mañana. Izuku. Lo seré mamá, seré el hombre del mañana. Y aunque el mundo aún no conocía su nombre, sabían que pronto lo harían. Y hasta aquí acaba el capítulo y con este es el fin del arco de origen en adelante. Las cosas que conozcas canon en My Hero Academia olvídalas ya que en esta historia les daré spoiler, nunca estuvo en OA, así que varias cosas de los personajes nunca les pasó. Puede ser que varios de la clase 1A no pasaron de la guerra, que después de la guerra nunca fueron héroes por el trauma. Aquí todo. Eyes up here.